Hoy les voy a hablar acerca de tiroiditis. Soy estudiante de medicina y mi nombre es Arcel Morales López. Para empezar tenemos que definir qué es tiroiditis. En general es un término que se utiliza para referirse a la inflamación de la glándula tiroides, y la tiroiditis incluye a varios trastornos los cuales causan inflamación y producen distintas presentaciones clínicas. Su etiología es diversa y implica diferentes factores inmunológicos, genéticos e infecciosos, y dada a la diferente etiología y a la variedad de presentaciones clínicas, es difícil categorizarlas de una forma única. En este caso las vamos a clasificar por características clínicas. En esta última se considera la existencia o no de dolor en la zona tiroidea, y el dolor es un síntoma de importancia para el diagnóstico. Como les decía, vamos a clasificarlas por características clínicas en tiroiditis con dolor y tiroiditis sin dolor. Les coloqué unos ejemplos en los cuales vamos a abordar un poquito más adelante, y pues bueno, comencemos. Los tipos de tiroiditis son algunos que les coloqué aquí: son tiroiditis supurativa, de etiología probable una infección, tiroiditis subaguda, que puede ser una infección por virus, y tiroiditis de Hashimoto o crónica, que es un ataque de anticuerpos. En las manifestaciones clínicas, en general, no existe un síntoma exclusivo de tiroiditis. Si bien el dolor en tiroides es característico, pero no aparece en todos los tipos, ¿no? Entonces las demás manifestaciones pueden ser dadas por cualquier otra enfermedad. Pero en este caso, bueno, si la tiroiditis causa un daño y una destrucción de las células tiroideas lenta, el resultado va a ser una caída en los niveles de hormona tiroidea en sangre, y los síntomas resultantes serán los del hipotiroidismo, como puede ser fatiga, aumento de peso, estreñimiento, depresión, piel seca. Si la tiroiditis causa un daño y una destrucción de células tiroideas rápidas, entonces los síntomas van a ser similares a las del hipertiroidismo, como puede ser ansiedad, insomnio, palpitaciones, fatiga y pérdida de peso. El diagnóstico es clínico. Ya con las manifestaciones clínicas que nos va dando, podemos sospechar del diagnóstico, pero lo tenemos que confirmar con pruebas de función tiroidea y con exámenes complementarios, como puede ser la gammagrafía o una tomografía o un ecodoppler. Vamos a comenzar con el primer tipo, que es tiroiditis aguda, que en su definición nos habla de una enfermedad grave caracterizada por dolor tiroideo unilateral de instauración súbita. Se caracteriza por la colonización de gérmenes en el parénquima tiroideo, y en sí no existen referencias en cuanto a su aparición en relación a edad o sexo, pero en sí en que los organismos causantes más frecuentes son los Staphylococcus aureus, los Streptococcus, y también puede ser producida por bacterias gram negativas como el E. coli y la Salmonella. Las manifestaciones clínicas, pues, es un dolor limitado a la región tiroidea o bien irradiado hacia la zona superior del cuello, que puede ser cervicales, mandíbula, oído, y los pacientes cursan con un cuadro de fiebre. El diagnóstico, pues, es clínico y nos podemos ayudar de una biopsia por aspiración con aguja fina, el cual nos muestra un infiltrado por leucocitos y polimorfonucleares. También podemos pedir un cultivo, el cual nos va a mostrar el agente etiológico, y nos podemos ayudar de un estudio de imagen, como puede ser la tomografía, el cual nos va a mostrar un edema y abscesos. En este caso, en la tomografía que tenemos del lado derecho, es un corte coronal, el cual nos va a mostrar la inflamación del lóbulo derecho. Ahí podemos observar tal vez es un nódulo, pero pues no sabemos con exactitud. Lo que sí podemos ver es que es una imagen hipodensa y que pues no la tenemos del lado izquierdo. El tratamiento suele ser un antibiótico de amplio espectro y voriconazol en caso de que sea de origen fúngico, y el drenaje del absceso.
A continuación vamos a hablar de la tiroiditis subaguda, que se caracteriza por un dolor bóseo difuso y alteración de la función tiroidea. El dolor es en cara anterior del cuello y dolor cervical, con frecuente irradiación al maxilar y a los oídos. La tirotoxicosis es típica en el inicio del cuadro, seguido de hipotiroidismo. Este tipo de tiroiditis afecta con mayor frecuencia a mujeres y la incidencia es más alta en adultos jóvenes. Es de probable etiología viral y se relaciona con adenovirus, virus del sarampión, enterovirus. Los pacientes regularmente presentan una infección respiratoria de vías altas antes de la aparición del cuadro clínico. Como les decía, va a alterar la función tiroidea. ¿Esto cómo lo va a hacer? Pues porque va a haber una inflamación tiroidea, un daño en los folículos tiroideos, los cuales van a activar la proteólisis de la tiroglobulina almacenada, y como resultado de esto va a haber una liberación de altas cantidades de T3 y T4 en sangre, lo que va a dar lugar a tirotoxicosis. Posteriormente a esto, pues las reservas de tiroglobulina se van a agotar y ya no va a haber una síntesis de hormona normal y va a haber una inhibición de la secreción de TSH, lo cual ya nos va a hablar de un daño a nivel de células foliculares. A medida de que pasa el tiempo, la inflamación cesa y los folículos se regeneran y se reinicia la síntesis y la secreción de células. Esto pasa en el 95% de los casos en este tipo de tiroiditis y se restablece más o menos entre 6 y 12 meses. El cuadro clínico, pues ya les decía que es un dolor limitado a la región tiroidea o irradiado. Los pacientes cursan con un cuadro de fiebre, malestar general, mialgias, anorexia y un bóseo difuso, ya sea unilateral o bilateral. El diagnóstico pues es clínico y se basa en pruebas de la función tiroidea. Al comienzo hay un aumento en la concentración de T4 y T3, por lo que ya les expliqué, y hay un descenso en la concentración de TSH. Posteriormente hay una disminución de la concentración de T4 y T3 y un aumento en TSH. Eso es lo que vamos a ver normalmente. Podemos solicitar una gammagrafía tiroidea, en la cual se utiliza un marcador de yodo radioactivo para evaluar la estructura y el funcionamiento de la glándula tiroides. En este caso, la gammagrafía presenta una baja captación de yodo, el cual nos ayuda a confirmar el diagnóstico durante la fase de hipertiroidismo. Es importante. Esto lo podemos corroborar en la imagen B, que hay una disminución en la captación de yodo y entonces no se observa la tiroides como tal, no como en la imagen A, que hay una gran captación de yodo y pues se observa toda la tiroides. El tratamiento para este tipo de tiroiditis pues es sintomático, se realiza con dosis elevadas de antiinflamatorios no esteroideos, como puede ser la aspirina, el naproxeno, el ibuprofeno. Y si el hipotiroidismo es persistente, puede ser necesaria una terapia de reposición con hormona tiroidea. Otro tipo de tiroiditis es la tiroiditis por fármacos. En este caso vamos a ver por amiodarona específicamente, la cual su estructura se asemeja a la de las hormonas tiroideas y debido a la presencia de yodo actúa como un análogo de la hormona tiroidea. La amiodarona es un antiarrítmico de clase 3 utilizado clínicamente para alteraciones del ritmo cardíaco, como pueden ser las taquiarritmias. Como sabemos, el yodo es indispensable para la síntesis de T3 y T4 al oxidarse mediante la peroxidasa. ¿Para qué? Pues para poder unirse a la tiroglobulina, en sí a la fracción de la tirosina, y formar T1 y T2, y posteriormente T3 y T4. Una dosis estándar de amiodarona es de 200 miligramos por día. Esto significa la ingesta de 7 miligramos de yodo por día, que es más de 50 veces la recomendación diaria. Esto que provoca pues puede alterar el metabolismo de hormonas tiroideas y como resultado puede causar un hipotiroidismo y un hipertiroidismo. Entonces también otra característica de la amiodarona es que tiene una vida media muy larga, de 100 días aproximadamente, lo cual explica sus efectos secundarios al suspender el tratamiento con amiodarona.
Los efectos sobre la función tiroidea pueden dividirse en dos categorías: en efectos intrínsecos y efectos inducidos por yodo. En los efectos intrínsecos vamos a tener que bloquear la entrada de hormonas tiroideas a tejidos. También que hay una inhibición de la 5-deiodinasa tipo 1 y tipo 2. La de 5-deiodinasa sabemos que cataliza la pérdida de un átomo de yodo y convierte T4 en T3. Con base en esto vamos a tener un aumento en T4 total y libre, un descenso en T3, un aumento en T3 en reversa, que es la forma inactiva de T3, y un aumento en TSH. También vamos a tener una disminución en la unión de T3 a su receptor, y con esto va a afectar el metabolismo, la temperatura y el ritmo cardíaco. En los efectos inducidos por yodo va a haber un fallo de escape en el efecto Wolff-Charcot. El efecto Wolff-Charcot es una autorregulación, que es una reducción, se da por una reducción en los niveles de la hormona tiroidea causada por la ingesta de una gran cantidad de yodo. Va a haber también una potenciación de autoinmunidad inducida por el yodo, y va a haber un efecto Jod-Basedow, que es un hipertiroidismo inducido por la administración exógena de yodo. El diagnóstico de este tipo de tiroiditis es desde el punto de vista clínico. Podemos encontrarnos con tirotoxicosis. Van a haber dos subtipos de tirotoxicosis. El tipo 1 es un hipertiroidismo inducido por yodo, más frecuente en pacientes con patologías tiroideas previas. Las pruebas de función tiroidea nos van a arrojar TSH suprimida, T4 elevada y T3 normal o elevada. El tipo 2 es una tiroiditis destructiva que da lugar a una liberación masiva de la hormona tiroidea y ocurre en pacientes sin tiroidiopatía de base y cursa con datos de laboratorios similares a los del tipo 1. Para esto tenemos que hacer un diagnóstico diferencial también, gracias a que a pruebas de imagen, en este caso una ecografía Doppler, la cual nos va a mostrar un aumento en el flujo vascular en la tirotoxicosis tipo 1. Podemos observar la imagen A, y mientras que suele estar ausente en la tipo 2, en la imagen B. Esto nos ayuda mucho al tratamiento, ya que el tratamiento se basa en el tipo de tirotoxicosis. En el tipo 1, el tratamiento de elección son las tionamidas, en la cual vamos a tener una respuesta terapéutica en semanas o meses, por lo que el tratamiento es prolongado. Y en la tirotoxicosis tipo 2, el tratamiento es más eficaz. Aquí utilizamos prednisona, la cual vamos a ir disminuyendo gradualmente. La respuesta es rápida, de entre 1 a 2 semanas. En pacientes sin respuesta se les debe realizar una tiroidectomía, que son las que muestran del lado derecho, que puede ser total o parcial. Por último tenemos la tiroiditis crónica o de Hashimoto, que como definición tenemos que es la inflamación crónica y autoinmunitaria de la glándula tiroides. Es la causa más frecuente de hipotiroidismo y se caracteriza por un cuadro de hipotiroidismo de instauración progresiva, una aparición de bocio, y es debido a la destrucción autoinmune de la glándula por la apoptosis de células tiroideas. Afecta mayormente a mujeres y podemos tener varios factores ambientales desencadenantes, como puede ser el yodo, el estrés, infecciones y fármacos. Fármacos como el interferón, el cual va a activar el sistema inmune con efecto antiviral, va a activar anticuerpos anti-TPO o peroxidasa tiroidea, los cuales se fijan al complemento y son citotóxicos para las células tiroideas. También en el mecanismo fisiopatológico se comienza con la activación de los linfos T específicos para antígenos tiroideos, como puede ser tiroglobulina, peroxidasa tiroidea o TPO y receptor de TSH. Esto ocurre tras una infección viral, y una vez que los linfos T son activados va a haber una secreción de anticuerpos antitiroideos de los linfos B. Bueno, ahora les voy a decir los anticuerpos antitiroglobulina
se relacionan con la disfunción tiroidea. Los anticuerpos antibloqueantes del receptor de TSH aumentan la atrofia tiroidea e inducen apoptosis. Y como les decía, los anticuerpos anti-TPO se fijan al complemento y son citotóxicos para la célula tiroidea. La alteración habitual es el hipotiroidismo. Una vez que este se desarrolla, suele ser permanente en la mayoría de los pacientes. El diagnóstico lo vamos a hacer pues por pruebas de función tiroidea, pero es más correctamente por pruebas de anticuerpos tiroideos, ¿no? Los anticuerpos tiroideos TPO están elevados en el 90% de los pacientes, los anticuerpos antitiroglobulina en el 20 a 50% de los casos, y también nos podemos ayudar de una ecografía de tiroides. En esta ecografía que tenemos del lado izquierdo podemos ver una tiroides hipoecogénica y heterogénea, y también podemos ver tractos ecogénicos debido a fibrosis. El tratamiento de elección, bueno, pues el objetivo del tratamiento es normalizar el nivel de TSH. Entonces, el tratamiento de elección es la levotiroxina. Y por último, en esta tabla les coloqué un resumen de los tipos de tiroiditis, la causa, las características clínicas, el diagnóstico y la duración y la resolución. Esta tabla les va a ayudar a sintetizar toda la información, a estudiar, y pues bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias por su tiempo y pues hasta la próxima.